es el momento de hablar de energía y vamos a establecer el contacto con el señor Rubén Echeverry, nuestro columnista en temas de energía y ambiente. Rubén, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buenos días a todo el trío de la mañana, Alejandro, Lorena, Santiago. Un gusto de estar con ustedes y con la audiencia como todos los lunes, y disfrutando de este tema que escuchábamos recién. ¿Lo eligió usted? ¿Cómo? ¿Lo eligió usted el tema? No me tocó hoy, pero lo de caminaré entre las piedras parece la senda de Vaca Muerta, así que podría haber sido, sí. Claro, claro. Bueno, estamos en una etapa en la cual los sindicatos parecen ausentes, los empleados están en sus casitas, la mayoría o parte, porque están o suspendidos o están en casa cobrando el mínimo, y en el medio las empresas y los gobiernos tratando de acomodar las acciones o las actividades a esta nueva normalidad, ¿no? Así es, con un agravante para el sector petrolero. Si bien es parte de los privilegiados, al igual que los funcionarios o los empleados públicos, estos 20.000 empleados en la casa petroleros que están hoy están con un riesgo grande de poder llegar a ser despedidos, a diferencia del empleado público. Así que ahí es donde está Pereira, intentando por un lado defender los derechos y que no se modifique el convenio, y por otro lado el avance de YPF y atrás todo el resto de las empresas diciendo este nivel de situación, como vimos el lunes pasado, es insostenible por los costos, ¿no? Así que propuso lo mismo, salvo con un nombre, propone Pereira una mesa de diálogo parecido a las mesas de trabajo que hacía Macri en la gestión anterior, sin tener que tocar los convenios, a ver cómo se va a hacer, ¿no? Nosotros ya expresamos nuestra posición, que creemos que es ponerse en ambos extremos, o sea, por un lado el sector sindical petrolero, acá no se toca nada, y por otro lado las empresas, esto no va más, como para llegar a un acuerdo, y están tratando de empezar a reactivar el sector en esta negociación. Lo más interesante, por lo menos que no había surgido nunca, es que cuando uno analiza toda esta situación, vemos la grave situación de las empresas por la falta de pago, esta ruptura de la cadena de pagos. Y allí es donde Pereira creo que pone el dedo en la llaga, donde dice al gobierno nacional, ahora no solo a las empresas, es decir, bueno, pero Nación tiene deuda con las empresas, Camesa tiene una deuda extraordinaria, Aerolíneas no paga, la Secretaría de Transporte tampoco, así que por allí deberíamos empezar. Y este comienzo creo que es por lo menos algo que no se había planteado hasta ahora, que creo que hay que rescatar y ver cómo sigue esta negociación sindical, con el agravante que tenemos tantos empleados de la industria en sus casas. Bien. Hubo un siniestro en Catriel, ¿no? Sí, hubo una explosión en la torre de Entre Lomas, por lo menos no lo habíamos escuchado últimamente por la falta de actividad, y en esto hubo el año pasado varios incidentes. Creemos que el tema de la capacitación, el cuidado con las instalaciones viejas, ahora falta de mantenimiento, cuidados, es decir, no por extremar los cuidados con el tema del COVID y sus protocolos, olvidarnos de esto, que han sido 2 operarios afectados en Vista Oil, donde explotó esta torre, ¿no? Así que nuevamente el mensaje para los trabajadores, que son los principales, y toda la industria, de no por el COVID o cuando se retomen las actividades, que por ahí después de varios meses la gente está como, ¿no? Como cuando uno juega al fútbol después de un año. Bueno, para los que somos un poco más duros es lo mismo, pero bueno, tener esas precauciones cuando uno vuelve al trabajo para evitar estas situaciones de riesgo. ¿Qué es un pozo duct? El pozo duct, que no tiene nada que ver con pato en inglés, son los drill and connected, ¿no? Son pozos que se perforan porque tienen una campaña grande de perforación y no conviene, pero no se terminan, no se completan. Es decir, están perforados pero no fracturados. Y eso en Estados Unidos hay como 16.000. Es decir, para no hacer esa inversión de la fractura, que es prácticamente la mitad, a diferencia de antes que en los convencionales, donde el costo de la perforación era de un 80%, hoy podemos decir que es un 50-50. Entonces,
cuando hay demanda se completan, se fracturan y se conectan y puede rápidamente empezar la producción. Entonces, ese es un tema que en Estados Unidos ha hecho que, a pesar de no haber inversiones, que hay solamente un 10% de los equipos trabajando, a pesar de que no hay un cierre de la pandemia como aquí, ellos pueden amortiguar esto con estos pozos Drill and Completed. En nuestro país también existen algunos, dicen, hay unos 660, sobre todo en Tecpetrol, muchos de esos no conectados están por falta de terminación, por falta de financiamiento, y otros con la dificultad que no están cerca de las líneas. Entonces, no conviene hoy por la baja demanda conectarlo. Esto, en alguna forma, podría ser un punto de negociación también con las empresas, de empezar a perforar con cierta flexibilidad y, cuando incremente la demanda, poder ir muy rápidamente completando los pozos. Así que eso puede ser una opción, como se ha hecho en Estados Unidos, y permite bajar muchísimo los costos. El sábado hablamos con Milton Morales, el intendente de Añelo, y le preguntábamos por la actividad, ¿no? ¿Qué ven ellos desde allí, desde Añelo, con respecto a Vaca Muerta? Y nos decía que la actividad es casi nula. Sí, la verdad es que, bueno, ahí Milton está haciendo un gran trabajo en Añelo, ahí en la sucesión, cuando él estaba de presidente del Consejo, y la verdad que viene todo muy lento, la recuperación a nivel país, y el tema de que se mantenga la cuarentena y no aumente la demanda del transporte, los combustibles. Si bien en el petróleo nos están permitiendo exportar, todo el resto está muy lento, ¿no? Entonces, esta reactivación, y lo sufren en las localidades como Añelo, donde veíamos antes que no se podía prácticamente transitar de camiones, Toyota blancas, etcétera, hoy está todo muy tranquilo. Están los primeros signos, solamente hay 6-7 equipos, hay algunos planteos para comenzar los próximos meses, pero esta recuperación es muy distinta de otros países. Y sobre todo el tema de la aviación, que tampoco hoy está funcionando, eso es un consumo, una demanda que no existe. Entonces, eso, lamentablemente, como lo venimos diciendo en toda esta demora en la toma de decisiones, la no apertura de la cuarentena hace que esté tan ligado a la actividad petrolera en nuestra provincia. Tarifa eléctrica, Rubén, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, la tarifa eléctrica sigue congelada en todos los niveles, y además con niveles de cobranza y de deuda por el no corte enormes. Y esto vemos que Calf va a seguir complicada, es una de las, también Edersa, todas están aumentando esta deuda con el mercado mayorista, y vemos Calf complicados, pidiendo auxilio en el Consejo, en la legislatura, en el contrato de concesión. Tienen niveles de costo que en su momento había estudiado Pechi, y de sueldos muy altos comparado ni hablar con el resto de la actividad, pero inclusive con el resto de la industria, y eso hace que esté en una situación complicada hoy, donde la incobrabilidad sigue en aumento, ¿no? Hoy los sueldos no alcanzan, ellos no pueden aumentar la tarifa y muchos de los costos se les siguen incrementando. Esperemos que haya alguna medida en este sentido, ¿no? Es decir, poner todos un poco de su parte para que esto tenga viabilidad en el futuro. Bien. El otro tema está ligado a obras hidroeléctricas aquí en la región, ¿no? Exactamente, ¿no? Parecía una buena señal de reactivación tanto en Portezuelo, en Mendoza, como en Villa Nagüeve, que son obras hidroeléctricas que hace mucho tiempo que no se realizan, y esto era un nuevo impulso a la hidroelectricidad, que genera otros beneficios, ¿no? Y ahora vemos Portezuelo con problema con La Pampa, donde se ha metido Nación, que se ha parado un poco, y también en Villa Nagüeve, en la provincia de Neuquén, una obra de energías renovables que estaba muy esperanzado. Bueno, ha habido algunos concejales que han pretendido o que pretenden reevaluar lo que es los estudios ambientales, así que creemos que esto va a generar nuevas demoras, lamentablemente, en este tipo de obras. ¿Qué pasa entre Halliburton y Microsoft? Bueno, es algo interesante, ¿no? Porque algunas empresas se están achicando, hay muchas en bancarrota, creo, en Texas creo que el 80% de las empresas en bancarrota en Estados Unidos de la crisis está en Texas, en Houston. Y uno de los puntos que llamó la atención es que con esto de la cuarentena y la pandemia,
todo lo que es la digitalización se acelera, ¿no? Andrés Oppenheimer, que decía sálvese quien pueda en su libro, en una entrevista los otros días decía, esto se va a acelerar, esto que yo pensaba que se iba a dar en 10 años se está dando ahora. Y precisamente en este aspecto hay una asociación tecnológica muy interesante entre Halliburton y Microsoft, ¿no? Los número uno en la digitalización y en los servicios petroleros para estudiar nuevos modelos, simulaciones, aplicaciones interactivas, digitalización de activos, modelos, caída de producción, etcétera, ¿no? Antes uno tenía esa idea de la empresa petrolera de máquinas pesadas, los hombres rudos, el famoso Petroca. Bueno, esta asociación a nivel mundial demuestra que esto está cambiando. Bien, vamos apurando el tranco, Rubén. Rutas para Vaca Muerta. ¿De qué me sirven las rutas si tengo todos los gasoductos parados? La verdad que la demanda, estamos demasiado atrasados con la ruta y esa es un poco la necesidad, ¿no? Esto que se plantearon las primeras rutas por allá en el 2010, cuando empezamos desde GIP con Vaca Muerta, ha ido muy, muy lento en estos 10 años. Y entonces hay rutas realmente muy deterioradas del sector entre Centenario y la subida a Loma La Lata. El tramo que sale desde Añelo mismo para Rincón de los Altos, la verdad que está destruido. Y entonces parece que ha habido una promesa del presidente Alberto Fernández con el gobernador neuquino que a través de un crédito de la CAF, ¿no?, de 75 millones de dólares para poder reactivar enseguida las rutas 65, la 67 y la 17. Pero lo llamativo de esto es que después de tantos años por primera vez se escucha y nadie se pone colorado. Se ve que esto de la pandemia también ha llevado a analizar en la necesidad o la desesperación cosas distintas, o es que, y esta es la pregunta, que vuelven las rutas con peaje, ¿no? Se está analizando que a una de estas rutas, esta que va desde Autovía Norte hasta la salida de la subida de Loma de la Lata, pareciera que están pretendiendo en esta financiación que propone la Comisión de Fomento Andina, es ver la posibilidad de que las empresas petroleras paguen peaje. Así que eso realmente es una novedad no en estos tiempos, pero por lo menos para los tiempos anteriores, donde prácticamente y en nuestra región se fueron anulando todos los peajes. Hay un tema en el sector, que obviamente vos lo debes tener mucho más claro, sobre Vista Oil. Se dice, o la pregunta es, ¿son tan eficientes y generan tantos réditos o ganancias como anuncian en cada comunicado de prensa, o la normalidad o la realidad de esa compañía va por otro lado? Mira, en este sentido creo que Vista ha innovado en muchos aspectos. Ellos están muy atentos a la bolsa, a los anuncios y demás, entonces siempre deben dar estas buenas noticias. Estos dos primeros pozos, en el primer punto que analizamos hoy, eran precisamente de Vista, de instalaciones anteriores que ellos han recibido. Por otro lado, cerró en buena forma su segundo trimestre positivo, han innovado, son flexibles y demás. Pero, por ejemplo, decían en alguno de sus anuncios que el pozo va a recuperar 1,5 millones de metros cúbicos. Y es muy difícil establecer eso, ¿no? En 25 años de acá no va a estar ninguno y nadie le va a reclamar si efectivamente llegó o no a esa producción. Pero sí, evidentemente tiene un perfil de marketing importante que el resto de las empresas tiene un perfil mucho más bajo. Tiene que ver con esto, con su necesidad de financiamiento en la bolsa, de mantener el valor de la acción. Y creo que en algunos aspectos uno a veces habla muy bien de sí mismo, el tema es ver qué dicen los demás de uno. Claro. Esta mezcla mexicana y argentina sí, los ubica en ese plano. Tal cual. Rubén, muchísimas gracias. Estás a 9 minutos de tu próxima reunión, ¿eh? Seguimos la próxima semana. Dale, con gusto, y podemos ver el artículo de hoy del Fondo Contracíclico, que hoy Río Negro me publicó un artículo. Creo que es un tema que se está debatiendo. Podemos charlar el próximo lunes, si te parece, Alejandro. O cortamos esta semana, te llamamos por ahí miércoles, jueves y lo hacemos. A disposición, dale. Gracias, Rubén, un fuerte abrazo. Rubén Echeverri ha pasado por La Primera Mañana.